Bueno, viene difícil la cosa para las vacaciones, pero ahí están, ¿no? Algunos arreglándoselas. Nosotros ya estamos con Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo Gracias estás? por estar acá. Por favor. Tenía ganas de charlar con vos para, bueno, escuchar primero tu análisis de la situación en Venezuela y qué ves para el mediano plazo en Venezuela. Bueno, en Venezuela se ha dado una situación excepcional porque ha sufrido el asalto militar de Estados Unidos, el secuestro del presidente, y en este momento ha instalado a quienes eran sus adversarios como una suerte de procónsules de él. Es decir, ha convertido a Venezuela en un protectorado sin la menor protesta significativa. Eso es muy llamativo, de América Latina y creo que del mundo entero. Me refiero a los gobiernos, sí, a los estados, etcétera. Simplemente sucedió y sucedió. Nada, y además, lejos de la famosa demagogia democrática con la que las naves norteamericanas surcaban por el mundo, esta vez dice, no me quiero quedar con el petróleo y bueno, lo voy a producir, lo voy a exportar y lo que recaude me lo quedo yo. Y ahora agregó un elemento más que ya existía en el primer gobierno de Trump, y es que cubrió con una protección a la deuda externa del Estado venezolano y de PDVSA. La declaró inembargable. Mira, no sabía eso. Claro, es decir, es la única deuda en el mundo cuyos acreedores no pueden embargar nada. Pero esto ya lo hizo en el gobierno anterior, porque al primer default, los acreedores están autorizados a lo que se llama acelerar la deuda, que es reclamar que pague todas las cuotas de una vez. Claro. Uno se sorprende y dice, pero como si no puede pagar una, ¿por qué pedís que pague todo? Porque eso te da derecho a embargar. Y entonces él le dijo a los acreedores, no aceleran a Venezuela. Quiere decir que esta historia del embargo ya viene de antes, es decir, que él se considera custodio de las propiedades petroleras de Venezuela ya en la primera administración. Claro. Y ahora tiene la forma de un decreto. No sé cuál es la vigencia con la justicia norteamericana, pero le ha dado ese carácter. Entonces lo ha convertido en un protectorado. Y ha usado a Venezuela como plataforma para reclamar Groenlandia, Cuba, un ataque a Colombia. Es decir, él desenvuelve aquí lo que es la Declaración de Seguridad Nacional, que él mismo publicó en diciembre, sí, y que los gobiernos norteamericanos la publican una vez al inicio de sus 4 años de mandato. Y entonces dice, hemos cometido una gran cantidad de errores, ahora vamos en esta línea, y despliega esa fuerza en el Caribe y se viene al asalto de todo. Entonces esto hay que repudiarlo. Acá el juicio que tengamos a favor, en contra o ninguno sobre el gobierno de Maduro no viene al caso. Por otro lado, se lo puede cuestionar como presidente porque hubo elecciones y supuestamente no la ganó, pero es el jefe de Estado. Y Trump dice, eso es lo que importa. Como él es el jefe del Estado, domina el aparato militar, policial y todo lo demás, esto es una cosa segura y va a trabajar para mí. ¿Qué mirada tenés respecto de quienes quedaron en funciones en el gobierno venezolano? Delcy Rodríguez, su hermano. No, ocurre lo siguiente. En primer lugar, te contesto directo, es una forma extrema de oportunismo. El otro tiene los cañones, viva los cañones. ¿No es cierto? Y después, entre los afiliados, en los círculos íntimos, o a una parte de la población dice, no, nosotros somos los de siempre. Pero lo concreto es esto, porque el petróleo se lo lleva Trump. Una vez que pasa eso, listo. Pero esto fue fruto de una larga negociación. El gobierno norteamericano, Trump, envió a una persona que se llama Grenell, Richard Grenell, a negociar con Maduro. Y Maduro le dijo, te podés llevar todo el país, pero yo quiero seguir siendo presidente. Y Grenell, esto está en el New York Times, nadie va a pensar que es la próxima novela mía, esto lo relata el New York Times, Grenell viene y dice, Trump, te conseguí todo.
oro, diamante, cobre, litio, lo que vos quieras, Petróleo. tierras raras, petróleo y todo lo demás, nos lo entrega Maduro. Y Marco Rubio dice, no, queremos también a Maduro. ¿No es cierto? Marco Rubio viene del sector anticubano y toda esa gente, y además dijo, vamos a cobrarnos una pieza política para que vean que vamos muy en serio. Entonces, con independencia de esto, la posición de la población, de los trabajadores, tiene que ser de completo rechazo. Porque por este lado van a venir mayores masacres, Bueno, no de hecho, menores el pueblo masacres. venezolano no la estuvo pasando bien esta semana. Bueno, debe haber una crisis inclusive en la oposición. Porque alguien tiene que tener alguna cabeza en la oposición, y además una crisis por la forma en que trató a la líder de la oposición, que dijo que no tenés capacidad para esto y lo otro. Sí. De alguna manera, el imperialismo norteamericano reflexiona sobre lo que le ocurrió en Afganistán y en Irak. Fue a Irak y disolvió el ejército. Y durante mucho tiempo le dijeron, cometiste un error garrafal. Sin ejército no hay país y no hay dominación. Y las tropas norteamericanas no lo van a poder sustituir. Efectivamente, lo de Irak fue un fracaso, y gran parte del ejército se pasó a Al-Qaeda para resistir a las tropas norteamericanas. Y en Afganistán ocurrió lo mismo. Entonces este tipo, que tiene cara de loco y pareciera que razonara fuera de lo normal, es el único que sacó las conclusiones de todo eso y dijo, acá vamos a gobernar con el madurismo. Y nos vamos a quedar con el petróleo y vamos a manejar el tema de la deuda. Ahora, la última noticia es que la Exxon Sí. se manifestó disconforme con la inembargabilidad de los activos venezolanos, porque no puede ejercer ante la justicia norteamericana el derecho de quedarse con esos activos. Claro. Y por lo tanto Trump aparece como arriba de los monopolios norteamericanos, guiándoles el rumbo. Arriba de los monopolios norteamericanos, arriba de la Unión Europea, arriba pareciera de China y Rusia, en el sentido de que ni China ni Rusia, que se suponían aliados estratégicos de Venezuela, hicieron ni dijeron demasiado. ¿Tiene límite Trump o...? Bueno, eso no se llegó a eso así nomás. En el Medio Oriente quien dominaba era Rusia. En un determinado momento mandaron tropas y se instalaron en una base en Siria y dominaron ese panorama. Entonces estaba Barack Obama como presidente. Ahora la situación en Medio Oriente, después del genocidio, o que aún continúa, del pueblo palestino, la situación está completamente, es la contraria. Prácticamente no tiene ninguna influencia. Cayó Bashar al-Assad, se ha destruido a Hezbollah, han bombardeado Irán, incluida la capital, en el mes de junio reciente. Entonces ya tenía una posición dominante. Están acusando recibo de esta situación. Claro. Pero en el fondo el imperialismo a través de Trump está buscando algo que no puede alcanzar. ¿Qué es qué? Esa dominación no puede alcanzarla. Total. Porque ocurre lo siguiente. ¿Qué es lo que él critica? Él critica diciendo lo siguiente: en el pasado dominábamos por nuestra economía, por nuestra cultura, todo el mundo cantaba canciones yanquis. El cine, sí, gratuito, obvio. gratuito, Claro. el teatro, todo el mundo quería aprender inglés. Dice, eso se terminó. Él lo dice. El soft power, ¿no? El soft power se terminó. Entonces ahora viene la fuerza bruta. Y en la historia de los imperios es el signo del final. ¿Y se refleja dónde? Adentro del imperio. Porque ningún imperio domina a los demás pueblos con métodos diferentes con los que va a terminar aplicando a su propio pueblo. Claro. Y este AICE, Sí, la policía de la policía de anti-inmigración. está actuando en Estados Unidos como eventualmente lo está haciendo las tropas norteamericanas en Venezuela o en donde sea. Es muy interesante eso que decís. ¿Y pensás que puede tener consecuencias internas? Porque, bueno, el asesinato de esta mujer generó una cierta cuestión de repudio, pero salió muy rápido el gobierno Trump a enmarcar el relato en ella agredió primero, ella... Mira, ha habido elecciones en Nueva York sí,
y este Mandamni, Sí. que es un socialista, socialdemócrata y todo lo demás, tuvo un respaldo popular muy grande en una de las ciudades más judías del mundo, haciendo una campaña, un musulmán haciendo una campaña contra el genocidio en Gaza, ganó. Sí. Son elementos que están expresando, digamos, una realidad. Ahora acá entramos en la materia de fondo, que creo que es cómo se posiciona la clase obrera. Porque las manifestaciones, todo eso es muy positivo. Pero el poder político está en el control de la producción. Vos parás un país y toda la maquinaria del Estado capitula. Y eso depende de los obreros norteamericanos. Ha habido muchas luchas, hace 40 años que no hay las luchas que han habido en los últimos 3 años, pero la clase obrera norteamericana no participa activamente. Bueno, ellos también tienen a Sudaer, Claro, eso te iba a preguntar. Gerardo Martínez. ¿Cuán fortalecido está el sindicalismo estadounidense? No está. No, es débil en cierto sentido, pero la burocracia sindical se conforma con lo que recauda, que son cifras fenomenales, son empresarios como acá, etcétera, y juegan un papel importante. Por lo tanto, el obrero norteamericano tiene el mismo desafío que el obrero argentino. Pero la clave es la clase obrera. También en Europa. Ha habido 500.000 personas en la calle. Y Netanyahu siguió bombardeando. Los italianos le hicieron una huelga general y Trump viajó y dijo, acá hay que establecer un cese del fuego. Y dijo, porque está parando Italia. ¿Sabes que hace unos días estuvo acá Eduardo Beliboni y decía algo parecido? ¿Cómo se combate esto? Con todas las centrales obreras de toda la región convocando a un paro general coordinado. Pero eso no va a ocurrir nunca. Es decir, la gran diferencia está ahí. Es decir, él toma las centrales sindicales como representantes de la clase obrera y son los representantes de la clase capitalista dentro de los sindicatos, como lo prueba la aquiescencia con esta contrarreforma laboral. ¿Y por qué en Italia sí sucede y en el resto de Europa no? Y en el continente americano tampoco? No, claro. Ha habido un gran progreso, porque el movimiento obrero norteamericano entró en una plancha fenomenal durante 30 años. Y ahora hay huelgas todo el tiempo. Pero son fenómenos parciales, luchas. Acá también. Hay luchas todo el tiempo, en Jujuy, acá en la Gran Buenos Aires, hay luchas todo el tiempo. Falta esa cohesión política que en la historia argentina provocó un cordobazo, provocó una huelga general contra López Rega. Falta esa cohesión política. En Italia, la burocracia sindical tiene una dominación parcial. Hay otras centrales contestatarias. Y en cierto modo, quienes impulsaron este movimiento fueron estas otras centrales, que son minoritarias, y al final obligaron a que los otros, pero no en conjunto, separados, es decir, una acción divisionista. Entonces, por lo tanto, no elogio esa acción. Tengo esas críticas, pero bastó esa acción para que Trump dijera, le dijera a Netanyahu, dejamos de bombardear Gaza. Ese es el valor que le doy. Ahora, si me pedís un juicio general, quiero que los argentinos, la gente que nos ve, entienda que estos son episodios de una guerra mundial y que está entonces en juego la humanidad. Porque si no, vamos a tener estas tertulias de geopolítica, aprender algo de acá, aprender algo de allá, y el mundo sigue rodando hacia el abismo. El tema es el siguiente: si ante el soft power conciliaba las contradicciones del sistema, la pugna de un capital contra otro, etcétera, y eso no va más, quiere decir que el sistema no resuelve sus contradicciones sino en forma violenta. Y acá de nuevo la clase obrera tiene que intervenir para evitar una guerra mundial. Parece difícil. Fue lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. No pudieron evitar la guerra, pero la gran crisis humanitaria que desataron esas guerras llevaron a las revoluciones que siguieron a las guerras.
Si no puedo evitar una guerra, no quiere decir que te va a ir bien, porque luego lo que yo te dije como un pronóstico, ahora lo veo, me consta, es dramático. Y entonces vienen revoluciones que se han dado. Nosotros, al igual que los revolucionarios de aquella época, no queremos una guerra para después hacer una revolución. Queremos superar a aquellos y esta vez sí impedir la guerra con una revolución. Porque va a ser una guerra catastrófica. Sí. Sí. ¿Qué pensás de la Argentina en el corto plazo? Una Argentina que ya lleva 2 años gobernada por Milei pensando en su reelección. Bueno, Milei acompañó todo esto, digamos, en forma abierta. Críticamente. Sin crítica de ningún tipo, pero también con ceguera. Porque cuando estuvo el secretario del Tesoro, le dijo a Milei, quiero que eches a los chinos. Y los chinos están vendiendo en Argentina más de lo que vendieron bajo el kirchnerismo. Por lo tanto, acá tenés un punto. Y el otro día Milei dijo, vamos a seguir comerciando con los chinos. Sí. Entonces, algún día se va a despertar con un soldado yanqui diciéndole cortarle a los chinos. Y en esta deuda que paga, el vencimiento de deuda que paga ahora en enero, el Tesoro norteamericano no le dio el swap. No. Eso la gente no lo percibió. Pero está craqueando, ¿Se está resquebrajando esa alianza? Se está objetivamente resquebrajando. Porque al final lo que se impone es la crisis económica. Este es un primer punto. El otro punto, que creo que lo mejor resalta lo que pasa con los incendios en Chubut, es que no quiere aumentar a los brigadistas. Sí, una miseria. No, claro que es una miseria, pero quiero decir, de ellos depende que el peor incendio de tierras que ha habido en Argentina por muchísimos años tenga alguna posibilidad de ser dominado. Entonces realmente es un gobierno criminal, en el sentido casi literal de la palabra. Y además esto que ocurrió con la CIDE, que autoriza la detención de personas sin orden judicial, es lo que hace Trump en Estados Unidos. Y yo no veo a los grandes defensores del Estado de Derecho salir a gritar nada. Lo cual quiere decir que estos defensores de la República, del Estado de Derecho y todo lo demás, si no les tocas los bolsillos, les importa un bledo. Hay una película con Lautaro Murúa, no sé si te acordás, creo que se llama Gracias por el Fuego, en donde se hace un gran elogio a la democracia después de la dictadura que hubo en Uruguay. Y el abuelo de la familia, Lautaro Murúa, cuando el nieto le dice, mirá, abuelo, tenemos la democracia, se le acerca, está en la película, así que no estoy infringiendo, en mi lenguaje no estoy infringiendo nada negativo, le dice en el oído, me cago en la democracia. Trump se caga en la democracia, Milei se caga en la democracia, se cagan en el Estado de Derecho, y quienes argumentaban en nombre de la democracia y del Estado de Derecho maniobras golpistas, maniobras de derecha y todo lo demás, hoy se callan olímpicamente la boca. ¿Por qué? Porque lo principal es que no haya déficit fiscal. Y lo poco que pude escuchar hace un rato es que no hay déficit fiscal es el cuento chino. Sí. Como lo prueba el endeudamiento interno de Argentina. La situación macroeconómica realmente es malísima. Sí, es vos malísima. sabés. Bueno, no han podido pagar esto, salvo un socorro de 10 bancos internacionales. Es la prueba de un país en default o en pre-default. Pero siempre encuentra la manera, el gobierno, ¿no?, de revestir la situación. A ver, la tranquilidad cambiaria pareciera dar la pauta de que está todo bien. Pero hay una complicidad general de la oposición. Porque hay una cosa que debía haberlo dicho al comienzo. Yo no vi al kirchnerismo en la calle con los bombardeos a Gaza. Y no lo veo con Trump asaltando Venezuela. No es cuestión de que me escribas en X un comunicado que es más bien reflexivo que otra cosa. Entonces el peronismo en su conjunto es cómplice de atrocidades que Milei defiende.
La población argentina dice, estamos en pelotas, no tenemos ni acá ni allá. Tiene sus quilombos el peronismo, ¿no? También. Del cual no se va a recuperar, porque es una agonía, es una larga, larga agonía. Pero en este momento esta complicidad internacional es sorprendente. Venían de estar en el ALBA, con Chávez, etcétera, y en Mar del Plata, despotricando contra Bush, mientras pagaban la deuda externa, y se comía todo el mundo que eran antiimperialistas. Y ahora, cuando ocurren cosas graves como esta, el asalto a Venezuela, el tema de Colombia, los ataques brutales, es decir, que el hombre fabrica cocaína en su casa y es el eje de una red, el ataque a Cuba, y ahora esto de Groenlandia, que lo va a llevar a un choque con la Unión Europea, en donde la Unión Europea va a perder. Mirá qué escenario mundial. Muy probablemente. El kirchnerismo dice, yo argentino. ¿Qué es lo que dice? Milei es más internacionalista que el kirchnerismo. Entonces tenemos una gran crisis política que abarca al país como tal. No veo que el otro maniobre bien y el otro maniobre mal, sino que hay una gran confusión. Las experiencias han sido todas fallidas. Y bueno, tiene que partir de nosotros y de una labor política constante la emergencia de una fuerza renovadora, revolucionaria, que cambie todo esto a la escala de América Latina. Muchas gracias, Jorge, por venir esta noche. Te agradezco Muchísimas muchísimo. gracias.